Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este, Buenas noches. buena- Buenas noches. Con poquita gente, nomás Buenas estamos noches, ustedes maestra. dos. Buenas noches. Eh, Sí, ¿Sabes? algo está pasando con la liga, maestra, ya las pasé. ¿A Sí, poco? sí, yo no podía entrar de la página, porque la orden nos pasó la liga por el WhatsApp, fue que pudimos entrar. Ándale. Qué curioso A ver si ya se empiezan a unir más. sí, qué curioso que pasa esto aquí, porque en las demás aulas no me pasa, nomás me está pasando con ustedes. No sé qué se debe. Sí están ustedes como en grupos, ¿no? Digo, para que se pasen la liga por ahí. Y ya le estoy poniendo link. Le, Ok, le puse, le pusimos, hay dos grupos, uno de esta materia específicamente y hay otro de toda la carrera. Entonces ya les pegué en la de la carrera también para que ingresen. perfecto, perfecto. Bueno, este, ¿cómo Sí, les ya ha se van a ir ido? uniendo más. Ah, ok, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo vamos? Ya estamos, ahora sí que siempre digo en la parte final, pero pues ya nada más nos quedan dos temas. Que vamos a ver hoy, nos queda el de divorcio y nos queda filiación. Y ya para el examen final, voy a empezar a construir la parte de la semana de regularización para que se sienta con necesidad de tomar esa oportunidad, pues que lo haga. Este, ¿Qué más? Y luego, pues ir preparando el examen, que ya prácticamente lo tenemos listo, es un tema de revisarlo nuevamente. Yo siempre lo reviso y trato de mejorarlos cada vez. Este, entonces estamos en ese proceso. Ya, ahora sí que la semana de regularización, pues el que le falte hacer algo, pues ahí lo completo. ¿Van a decir algo? Si me faltó una tarea, maestro, ahí cómo me baja Pues puntos o nomás qué te faltó hago. una, Es que estoy perdida. nomás te faltó una tarea. Sí, una. Ok. No, pues mándamela. O sea, por mensajito dime cuál es, para que quede registrado ahí. Y otra la plataforma, no te digo que te va a poner el 10 completito, pero bueno, de eso a que no tengas nada, pues es mejor. Porque el trabajo de regularización es un trabajo propiamente. Es un trabajo diferente a todo lo que hemos visto. No sé, estoy pensando en una presentación, un resumen, este, algo similar. Pero si a ti no más te falta una tarea, bueno, pues mándame un mensaje y lo vemos, claro que sí. De, No lo escuché. o sea, como poner al corriente con varias tareas y según yo no se la mandé, pero como esta es la clase como que la que más me enfoco, quizás sí se la envíe y fue de la semana antepasada, Chécalo y si pero tienes voy a duda, revisar y le mando el mensaje. sí, así es, así es. Bueno, Gracias. vamos a empezar con la presentación porque si no se nos va el tiempo, como quiera. Vamos a ver. Permítame tantito. No me da la opción de compartir, no sé por qué. A ver, ¿qué pasa?
Bien. No, me cambié. Tenía el saco y el traje. ¿Qué pasó, mamá? ¿Dónde estaba? En la papelería. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Expusimos padre. El trabajo no lo checó, nada más lo. Mamá, escúchame, ahorita no me molestes. Sí, pues yo, tú eres la nueva. Porque expuse. ¿Y cómo te fue? Muy bien. O sea, no te tomaron video. A verte. Tú puedes conectar al internet. A rato se van todos para arriba, ¿sí? Porque hacen mucho. A mí salí buenas noches y gritando aquí. ¿Qué dijeron? Ya se fue. Sí, maestro. Aquí anda. Es que no sé qué pasó.
ya no me hacía nada, no me respondía. Entonces, y de repente, ¡pum!, se apagó. Pero bueno, ya estamos aquí, vamos a ver si no tenemos problemas y ya empezar. Qué bueno que nos esperaron. Muy bien, vamos a hablar del matrimonio. Es el antepenúltimo tema que vamos a ver. Bueno, después de este nos falta nada más divorcio y luego filiación. Y con eso concluimos. En la semana de regularización y en la semana de mm, trabajo para puntos extras, vamos a estar trabajando en los últimos temas, a fin de estar completos para el examen final. Sigo admitiendo gente. Bueno, avisados en eso, vamos a continuar con la presentación, el tema del matrimonio. Me voy rapidito porque pues ya perdimos ahí 15 minutos. Como quiera, vamos a hacer un espacio ahí para preguntas y respuestas. Los temas en este capítulo son los esponsales, evaluación y concepto actual del matrimonio, naturaleza jurídica del matrimonio, elementos esenciales y de validez del matrimonio, impedimento para contraer matrimonio, nulidad del matrimonio, efectos del matrimonio y el concubinato. ¿Sí? Esponsales. ¿Qué son los esponsales? Dice, es el compromiso de tomarse por marido y mujer. La definición del Código Civil, artículo 139, define a los esponsales como la promesa del matrimonio que se hace por escrito por un novio al otro y es aceptada por este último. Por consiguiente, los esponsales pueden hacerse por simple convención y no requieren las formas solemnes de un contrato verbal. Básicamente, los esponsales, que lo contemplaba la ley, es como cuando uno entrega el anillo y que te quedas como comprometido a que en un determinado tiempo te vas a casar, ¿sí?, con esa persona. Este, Hoy es una mera solemnidad, nada más. Eh, Antes había este, consecuencias, el Código Civil hablaba de consecuencias específicas por no cumplir ese compromiso. Además de que era muy mal visto en aquellos años, cuando dos personas se comprometían, se convertían en esponsales y si eso se rompía, olvídense, era el sacrilegio, ¿no? Era muy, muy mal visto que se rompiera eso y bueno, al romperse, pues se presumía que pasó algo muy grave, ¿no?, entre ellos. Pues imagínense toda la gente hablando qué pasaría y qué pasaría. Este, por eso estaba inclusive en el Código Civil, ¿verdad? Como dice aquí, dice anteriormente en el artículo 143, hablaba de las consecuencias de no cumplir el contrato de esponsales. Actualmente ese artículo está derogado, no menciona nada al respecto. Sí, sigue entrando gente. Hoy por hoy es una solemnidad y si no se llega a un acuerdo, bueno, finalmente el tema del compromiso, aunque es una decisión tomada para casarte en un tiempo determinado, pues también la fase final yo creo, de conocerse y de convencerse pues de que te vas a casar, ¿no? No sé cuántos casados haya pues aquí, pero somos muchos, yo creo, o divorciados o separados, pero forzosamente pasamos por esa parte, ¿sí? En cuanto a la evolución y concepto actual del matrimonio, dice, matrimonio, se afirma que el matrimonio constituye la base fundamental de todo el derecho de familia. Fíjese, la base fundamental de todo el derecho de familia. Del matrimonio como institución, de ahí surgen un montón de derechos y obligaciones, ¿sí? Y de ahí surge el parentesco, y de ahí surge quién está primero y quién está después, por ejemplo, en una herencia, por ejemplo, ¿sí?
Este, eh, entonces, todo está relacionado, todo está ligado de tal forma que se hace como un núcleo muy importante. Por eso está tan bien diseñado de cómo se va formando y cómo está contemplado hipotéticamente cómo va creciendo una familia después de un matrimonio y se va haciendo una estructura, ¿no? Un tejido muy fuerte, este, donde está protegido, por decirlo así, por las leyes, ¿sí? Por las leyes está protegido, ¿sí? El problema es cuando ese matrimonio núcleo que originó todo eso se divorcia, ¿sí? Entonces todo se empieza a complicar, no obstante que también está un precepto legal especial para eso, todos lo sabemos. Entonces, este, pero lo que quiero llegar es que cuando decimos nosotros, me voy a casar y qué padre la fiesta y mi esposa o la que va a ser mi esposa, lo que va a ser mi esposo, pues nos vamos a unir en matrimonio, pero a veces no estamos conscientes de todo lo que implica, de todo lo que vamos a formar, de todos los vínculos que vamos a crear, ¿sí? Y, 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 y todos los derechos y obligaciones que vamos a contraer. ¿Sí? Entonces, recuerdo mucho una ex compañera de ustedes, hace ya como unos 2 años, me decía, maestro, pues me iba a casar porque estaba muy, digo, muy contenta con ese tema. Y me voy a casar, pero me voy a casar con otra idea de lo que significa un matrimonio. ¿No? Qué bueno, ¿va? Es una gran responsabilidad y por todo lo que crea, por todo lo que emana. Por eso dice, constituye la base fundamental de todo derecho de familia y es una fuente, la fuente principal del derecho de familia. ¿Sí? Dice, para el derecho mexicano se ha modificado radicalmente este punto de vista, por lo que primero haremos referencia a la posición tradicional que formula Rugeiro en los siguientes términos. Dice Rugeiro, el matrimonio es institución fundamental del derecho familiar, porque el concepto de familia reposa en el de matrimonio como supuesto y base necesarios. De él derivan todas las relaciones, derechos y potestades, y cuando no hay matrimonio solo pueden surgir tales relaciones, derechos y potestades por benigna concesión, y aun así son estos de un orden inferior o meramente asimilados a los que el matrimonio genera. O sea, todo lo que, lo digo con mucha responsabilidad y con mucho respeto, todo lo que la gente que vivía como en matrimonio, sin estar en matrimonio, en aquellos años era muy mal visto. Había mucho, siempre lo hubo, pero era muy mal visto. Era escondidas, todo era escondidas. El matrimonio era lo que estaba al frente y era de presumirse, ¿sí? Entonces, a eso se refiere Rubeiro con lo que está diciendo. Dice, la unión del hombre y de la mujer sin matrimonio es reprobada por el derecho y degradada a concubinato. Concubinato, aunque hoy por hoy tiene mucha validez y ha tenido mucha aceptación y se está utilizando mucho esa forma de estar juntos. Anteriormente la palabra concubinato era sinónimo de que algo estás haciendo mal y que algo lo estás haciendo a escondidas y que tienes una doble vida y que tienes un doble frente, etcétera, etcétera, y todo lo que ustedes quieran. ¿Sí? Estoy hablando de hace 50, 60 años, o tal vez más. Este, cuando no la estima delito de adulterio o incesto. El hijo nacido de unión extramatrimonial es ilegítimo y el poder del padre sobre el hijo natural no es patria potestad. Fuera de matrimonio no hay parentesco, ni afinidad, ni sucesión hereditaria, salvo entre padre e hijo. Una benigna extensión limitada siempre en sus efectos es la hecha por la ley de las relaciones de la familia legítima a las relaciones naturales derivadas de unión ilegítima y ello responde a razones de piedad y a la necesidad de hacer efectiva la responsabilidad contraída por quien procrea fuera de sus justas nupcias.
La artificial creación del vínculo parental en la adopción no es más que una imitación de la filiación legítima. Esta importancia y preeminencia de la institución que hace del matrimonio el eje de todo el sistema jurídico familiar se revela en todo el derecho de familia y repercute aún más allá del ámbito de este. Entonces, fíjense cómo se pensaba, yo creo que eso es más como de hace 80 años, yo creo, hablando de México. Fíjense cómo se pensaba. Sin embargo, era muy fuerte la tendencia de vivir en concubinato, este, de que ya estaba habiendo muchos divorcios. Entonces la ley se empieza, como siempre les he dicho, se empieza a preparar para contener lo más posible tanto divorcio, tanto este, gente que vive en unión libre o tanto concubinato o el nombre que le quieran dar. Sin embargo, conscientes de que eso venía y que aunque se están haciendo todas las esfuerzos para contenerlo, pues no se puede tapar el sol con un dedo. Tenemos una influencia muy importante de Estados Unidos, donde ellos, esto, cuando nosotros veíamos esto hace 80 años, en Estados Unidos estaba a flor de piel. Entonces, esa influencia también ayudó a que esto caminara de esa manera. Y bueno, hoy por hoy, pues ya es normal este, que la gente decida pues no casarse y vivir en unión libre, vivir en concubinato, este, pues ya casi está, no sé, no conozco actualmente las estadísticas, pero pues yo creo que casi está a la par. El tema del concubinato ya tiene casi los mismos derechos que vivir en matrimonio. Entonces, este, pues ya está, así están las cosas. Y la ley está preparada para eso también. Dice, en el derecho mexicano, a partir de la Ley de Relaciones Familiares del 9 de abril de 1917, se sustenta el criterio perfectamente humano de que la familia está fundada en el parentesco por consanguinidad y especialmente en las relaciones que origina la filiación tanto legítima como natural. Por lo tanto, el matrimonio deja de ser el supuesto jurídico necesario para regular las relaciones jurídicas de paternidad, maternidad y patria potestad, ya que tanto los hijos naturales como los legítimos resultan equiparados a efecto de reconocerles en el Código Civil vigente los mismos derechos y someterlos a la potestad de sus progenitores. Veíamos en el slide anterior, donde Rugeiro decía que la adopción es una filiación artificial que pretende ser una filiación legítima y que pues tampoco era bien vista. A partir de 1917 se empieza a darle forma a este tipo de cosas, a darle la importancia, por ejemplo, en la adopción, a verlo como que es lo mismo. Adoptar y tener un hijo adoptado es lo mismo y tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro hijo dentro de esa familia, ¿sí? Y se empieza a ver este tema también, oye, pues se hace necesario el divorcio porque pues ya no lo puedes parar, ¿no? Ya no lo puedes parar. Se reconoce que, que a veces es mejor estar divorciado que estar juntos, ¿sí? Entonces, se empiezan a romper ese tipo de cosas dando esa opción como una salida a un matrimonio que a veces este, ya no tiene sentido seguir. Por eso nace esta figura del divorcio. En la evolución sufrida en el concepto de matrimonio, ¿cómo se va dando este tema del matrimonio en la historia, hablando desde, pues casi de cómo empieza la humanidad a relacionarse y a hacer este, grupos, cómo se empieza a relacionar grupos
entre hombres y mujeres y cómo empiezan a nacer los hijos y cómo los definen, cómo los clasifican y cómo, de quiénes son estos hijos. Son de aquella madre o son de aquella. Y olvídate, a veces no saben cuál era la madre, mucho menos del padre, ¿verdad? Por lo general la mamá sabe cuáles son sus hijos, y los padres pues, no necesitan avisarles, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un esquemita de cómo ha evolucionado el matrimonio o cómo fue evolucionando para llegar a lo que hoy conocemos. Dice promiscuidad primitiva. Inicialmente se clasifica como promiscuidad primitiva. En las comunidades primitivas existió en un principio una promiscuidad que impidió determinar la paternidad y por lo tanto la organización social de la familia se reguló siempre en relación con la madre. De ahí nace el matriarcado, ¿sí? O sea, antes las mamás sabían cuáles eran sus hijos, pero no sabían cuáles eran los papás, ¿sí? A veces yo creo que ni ellas sabían, o sí sabían, pero se callaban. El tema es que no era tan importante este, el tema de quién era el papá, ¿verdad? Porque el tema de familia pues, no estaba en la mente en esos tiempos de la gente. Simplemente como una necesidad natural de perpetuar la especie o de tener relaciones sexuales en aquellos tiempos, como resultado hijos por todos lados, este, entonces no era importante saber quién era el papá. Entonces, por eso el matriarcado de ahí nace, porque la mamá es la que controlaba todos esos muchachitos, y es la que decía qué van a hacer, qué van a comer, quién come primero, quién come después, o quién sí come, quién no come, etcétera. Ella es la que decía y nadie se metía con eso, ¿sí? Por eso, pues hoy en día, existe de otra manera, los matriarcados. Los matriarcados existen todavía de una manera moderna. Yo conozco gente bueno, una familia en particular en donde, este, la mamá es la que dice, son gente que tiene muchos negocios, tiene mucho dinero, y está el esposo y la esposa y los hijos y los yernos y las nueras y todo, y la mamá es la que dice quién va a trabajar en el negocio, quién no va a trabajar en el negocio, con quién te vas a casar, este, qué casa vas a tener. Ella compra la casa, ella la construye y ahí vas a vivir o dice a dónde van a ir de vacaciones todos, etcétera. Así es, un matriarcado moderno, por decirlo así, ¿no? ¿Qué carros te toca cambiar? Ya tocan cambiar carros. Ya todas las mujeres les cambian los carros y a los hombres también. Este, y así, muy, muy curioso, pero así yo los conozco muy bien. Este, Me acuerdo cuando estaba más chico, le decía yo a mi amigo que vive ahí, le decía, oye, pues, tu mamá no quiere ser mi mamá también, pues, para que me cambie carro y todo. A ellos no les gustaba eso, pero no había forma de quitarse de ahí. Y les puso casa a todos, y tú vas a vivir aquí, tú vas a vivir aquí, tú aquí, todos cuadras, etcétera. Ahí está la casa, te casas y ya. Y la mamá tenía casi que aprobar con quién se iban a casar. Matrimonio por grupos. Un paréntesis ahí que nos aventamos del matriarcado, pero bueno. Matrimonio por grupos. Este se presenta ya como una forma de promiscuidad relativa, pues, pues por la creencia mítica derivada del toteísmo, los miembros de una tribu se consideraban hermanos entre sí y en tal virtud no podían contraer matrimonio con las mujeres del propio clan. De ahí la necesidad de buscar la unión sexual con las mujeres de una tribu diferente. Lo que pasó también ahí es que llegaba el momento en que en la promiscuidad primitiva se empiezan a tener relaciones sexuales entre hermanos, entre primos. Entonces empezaban a ver que también los hijos nacían mal, ¿sí? Con problemas congénitos por esa situación. Y a pesar de que vivían, por decirlo así, sin educación, ellos empezaron a encontrar que tenían que
que no podían hacer eso. Entonces ya empezaban a buscar este, los primitivos, por decirlo así, casarse con los de otro grupo primitivo, ¿sí? Entonces hace esta mezcla saludable y bueno, y ya, empieza a ver, a darle forma al tema de la familia, ¿sí? ¿Voy bien o me regreso? Una duda con eso. Todo bien, Todo profe, bien, todo bien. profe. Bien. Bien, vamos a continuar. Matrimonio por rapto, ¿sí? En una evolución posterior, debida generalmente a la guerra y a las ideas de dominación que se presentan en las distintas colectividades humanas cuando alcanzan cierto desarrollo, aparece el matrimonio por rapto, en donde la mujer es considerada como un botín de guerra. Esto inicia precisamente en la Primera Guerra Mundial, en 1915, 1917, por ahí. Este, Era como un trofeo, ¿no? Robarse las mujeres de- del enemigo. Estados Unidos lo hizo muchísimo. Estados Unidos se trajo, no solo en la Primera Guerra Mundial, sino en la Segunda y en la Guerra de Vietnam, se trajo muchas mujeres vietnamitas, se casaban con muchas vietnamitas. Este, Muchas se las trajeron a voluntad y otras sin voluntad, otras vendidas, otras compradas. Y hubo mucho de este tema, ¿sí? Este, bueno, y hasta hoy en día, ¿no? Hoy en día yo conozco, bueno, me da pena decirlo, pero un tío, su esposa actual, él se la robó de su casa, así literal, literal, se la robó de su casa, la subió a su moto y se la llevó. Y bueno, se casaron y vivieron, tuvieron hijos y mis primos y todo, pero cuentan esa anécdota. Matrimonio por compra, se consolida ya definitivamente la monogamia, o sea, un esposo, una esposa, y se acabó y va tomando fuerza ese tema de la familia, adquiriendo el marido un derecho de propiedad sobre la mujer, quien se encuentra totalmente sometida a su poder. Y el matrimonio consensual, que es lo que conocemos ahorita, consensual significa consentido, o sea, con voluntad propia, o sea, no hay ninguna obligación de ninguna de las partes, es ambos queremos casarnos, a eso se llama consensual. El matrimonio se presenta como una manifestación libre de voluntades entre hombre y mujer que se unen para constituir un estado permanente de vida y perpetuar la especie, ¿sí? En cuanto a la naturaleza jurídica del matrimonio y sus diferentes puntos de vista. El matrimonio considerado como una institución, como un acto jurídico condición, como un acto jurídico mixto, como contrato ordinario, como contrato de adhesión, como estado jurídico y como acto de poder estatal. Todos esos puntos de vista tiene el matrimonio. Por ahí, no recuerdo si traigo el video donde se menciona que, creo que sí lo tengo aquí, creo que lo vamos a ver. Bueno, vamos a ver las definiciones de esto. Matrimonio como institución. En ese sentido significa el conjunto de normas que rigen el matrimonio. El matrimonio, la parte, este, ¿cómo se dice? La parte de la iglesia, bueno, pues es un tema aparte, el Estado le gusta que sea así, ya lo comentamos la otra vez, porque es bueno mantener que la familia tenga una distracción espiritual a fin de elevar su ámbito espiritual y que sean mejores personas y mejores familias, ¿sí? Pero falta el tema legal, donde el Estado rige las reglas, pone las reglas para que el matrimonio sea válido, ¿sí? Legalmente hablando. Y es el acta del registro civil, que está a cargo del oficial de registro civil que todos conocemos, ¿sí? Porque casarse por la iglesia, pues, pues está muy bien, pero para la ley no existe ese matrimonio. Te tienes que casar forzosamente, este,
por el registro civil. El matrimonio como acto jurídico condición se define como el acto jurídico que tiene por objeto determinar la aplicación permanente de todo un estatuto de derecho a un individuo o a un conjunto de individuos para crear situaciones jurídicas concretas que constituyen un verdadero Estado, por cuanto no se agotan por la realización de las mismas, sino que permiten su renovación continua. ¿Qué pasa? Que a la hora que tú estás casado, estás permanentemente en un estatuto o en un estado de derecho diferente al de soltero, ¿sí? Por todo el tiempo que estás casado, estás como, vamos a decir, como embestido de un derecho y una obligación subjetiva que ahí está. Ahí la tienes, es como si te cobijara y permanentemente vas a tener eso, ¿sí? Que eventualmente vas a ir utilizando conforme vas creciendo, conforme vas teniendo hijos, conforme vas este, adquiriendo o haciendo un patrimonio dentro del matrimonio, ¿sí? El matrimonio como acto jurídico mixto. Se distinguen en el derecho los actos jurídicos privados, los actos jurídicos públicos y los actos jurídicos mixtos. Los primeros se realizan por intervención exclusiva de los particulares, los segundos por la intervención de los órganos estatales y los terceros por la concurrencia tanto de particulares como de funcionarios públicos en el acto mismo, haciendo sus respectivas manifestaciones de voluntad. El matrimonio es un acto mixto. Es un acto mixto porque es un acto mixto, porque intervienen actos jurídicos privados, dos particulares que deciden casarse, pero al decidir casarse forzosamente se tienen que sujetar a la intervención de los órganos estatales con su regulación, con sus reglas, con sus leyes, ¿sí? Entonces, por eso dice que es un acto mixto. Entonces, es forzosamente así es. Ya te casaste, yo te apunto que ya tú ya estás casado y de ahí volvemos al tema de que estás permanentemente en un estado de derecho diferente al de soltero. El matrimonio como un acto ordinario. Este ha sido la tesis tradicional desde que se separó el matrimonio civil del religioso, pues tanto en el derecho positivo como en la doctrina se ha considerado fundamentalmente como un contrato en el cual existen todos los elementos esenciales y de validez de dicho acto jurídico. Especialmente se invoca como razón el hecho de que los contrayentes deban manifestar su consentimiento ante el registro civil o el oficial del registro civil. Hay una discusión en la corte, inclusive, donde se dice que el matrimonio sí es un acto jurídico. Hablamos de que un acto jurídico interviene la voluntad, interviene la voluntad de crear consecuencias de derechos, es el acto jurídico. Entonces, dicen que es, entonces, nomás por ese sentido es un contrato, ¿sí? Un contrato. Nada más que la discusión es que un contrato tiene cláusulas, ¿sí? Tiene cláusulas y si no son cumplidas esas cláusulas hay una consecuencia de pecuniaria, de apercibimiento, inclusive de privación de la libertad. Y en el matrimonio no. Si hay una consecuencia, si no cumples, pero no es obligado, puedes no cumplir con lo que marca un buen matrimonio, sin embargo, este, puedes no hacer uso de eso. Al perdonar a la persona, pues puede seguir el matrimonio, ¿sí? En el contrato que conocemos como un contrato de arrendamiento, pues eso no se puede hacer. Por eso es la controversia. Si es un contrato, no es un contrato, porque el contrato normal que conocemos tiene consecuencias jurídicas, pero el contrato del matrimonio no necesariamente tiene consecuencias jurídicas, etc. Entonces está esa disyuntiva. Matrimonio como contrato de adhesión.
Como una modalidad en la tesis contractual se ha sostenido que el matrimonio participa de las características generales de los contratos de adhesión, toda vez que los consortes no son libres para estipular derechos y obligaciones distintos de aquellos que imperativamente determina la ley. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es un contrato de adhesión? Un contrato de adhesión es agregar algo este, a mi, tra- a mi, a mi empresa, agregar algo a mi estatus natural, es agregar algo, ¿sí? Entonces, por eso se hace un contrato de adhesión, porque yo a mi vida le estoy agregando algo. Ahora estoy unido a una persona y juntos creamos derechos y obligaciones cubiertos por la institución del matrimonio, ¿sí? El matrimonio como estado jurídico. Sí, porque estás en un permanente estado jurídico. Desde este punto de vista, el matrimonio se presenta como una doble consecuencia de la institución matrimonial y del acto jurídico que celebran las partes en unión del oficial de registro civil, por, pues constituye a la vez una situación jurídica permanente que rige la vida de los consortes y un acto jurídico mixto desde el momento de su celebración. Entonces, es lo que les digo, permanentemente estás en un estado jurídico diferente a cuando eras soltero. Ahora ya estás embestido de una ley, tú te vas a mover en matrimonio basado en una ley que ya existe, ¿sí? No te puedes salir de ese cuadro porque entonces este, pasas de matrimonio a divorcio, ¿sí? Y pasas a otro cuadro legal también, que ya también está establecido. Vamos a ver un pequeño video donde hablan de ese tema de lo que les digo del contrato. El matrimonio no es un contrato. Vamos a ver si lo podemos accesar desde aquí. From my blood come the prince. Pero, ¿cómo? Aquí está. Lo voy a poner de este lado. Aprende Placitos. Voy a dejar de presentar y yo voy a salir para que no interfiera. Sobre código, inglés, data science, marketing y más de 20 áreas en digital al mes. Pero, ¿cómo se proyecta esto al tema del matrimonio? Es decir, el matrimonio tradicionalmente, a lo mejor a muchos de nosotros nos explicaron en la carrera, es un contrato civil, pero no lo entiende de esta manera la Suprema Corte. Y entonces, ¿cómo aplica la reflexión de la responsabilidad? ¿Qué nos puedes indicar al respecto? Exactamente, el matrimonio, a pesar de lo que muchos sostienen, la Corte no lo considera como un contrato civil, no lo considera como una relación estrictamente entre particulares, en donde se hacen mutuas concesiones o se establecen derechos y obligaciones tal cual acontece en un contrato de naturaleza civil. Más bien se considera que es una institución y que es un acto condición. A través de este acto condición, un caso individual se coloca dentro de una situación jurídica general previamente creada por la ley. Por eso es que los doctrinarios consideran incluso que por virtud del matrimonio una persona decide incorporarse a una institución previamente creada por una ley, que es la institución del matrimonio, pero no es un contrato. Sí interviene la voluntad de dos personas para incorporarse a esta institución, pero no es un contrato como tal. Dice al respecto la sentencia también que el matrimonio tiene esta especificidad que nos permite distinguirlo o distinguir como institución, como muy bien lo señalabas, de contratos civiles en virtud de que tiene aspectos, digamos, que tienen que ver con la vida privada de las personas, pero aspectos de interés público. Sí, evidentemente la institución del matrimonio da lugar a muchos aspectos de interés público, los menores,
la subsistencia del vínculo matrimonial per se, el divorcio, en fin, todas estas son cuestiones de interés público, pero no es propiamente que constituya un contrato privado. Eso no lo podemos concebir así. Y a partir de esta idea, tampoco podemos considerar que existe una responsabilidad contractual o contractual cuando se incumple algún deber matrimonial. Ahí está el engarce, ¿verdad? Entre el tema de la responsabilidad civil y esta concepción que la primera sala afianza, que por cierto ha sido materia de análisis en otros fallos de la propia Suprema Corte. Ya había venido trabajando con el tema del matrimonio. Exactamente, ya hay varios precedentes en relación con este punto, destacando que no es un contrato y que no puede dar lugar propiamente a una responsabilidad contractual. Porque si fuera un contrato al uso, digamos, un contrato como nos lo explican los civilistas en la doctrina tradicional, efectivamente tendría mucho sentido lo que destacabas, en el sentido de decir, bueno, pues si incumpliste un deber, pero un deber dentro del matrimonio, un deber casi conyugal, exactamente, eres responsable, me tienes que reparar, porque entonces, bueno, ahí la sala se separa, digamos, se distancia de esta visión y adopta una visión más vinculada incluso, yo diría, a derechos humanos. Hay una lectura constitucional y una lectura garantista. Bueno, así termina el video de abruptamente, pero básicamente es eso, cuando hay un contrato civil, como un contrato de arrendamiento, al haber un incumplimiento, pues bueno, se hace la exigencia de reparar el daño, ¿no? De las maneras que ya conocemos, y en el matrimonio no necesariamente, ¿verdad? Porque te puedes enojar mucho con tu esposa o con tu esposo, pero pues no por eso le vas a pedir reparar el daño, claro, en ciertas formas, ¿no? Este, está la opción del divorcio cuando es algo que ya se considera grave, pero es un tema que lo tienen que ver entre ustedes, entre los particulares, entre el matrimonio, ¿sí? Básicamente. Por eso es la diferencia de si es contrato o no es contrato. Continuamos, creo que ya vamos a acabar. Entiendo que tienen otra clase. Ay, nos faltan muchos. Bueno, de acuerdo a los artículos del Código Civil Federal, 1795, 1798, 1812 a 1834, siendo el matrimonio un acto jurídico, tiene los mismos elementos esenciales de validez que son capacidad, ausencia de vicios en la voluntad, licitud en el objeto, fin o condición del acto y firma cuando la ley lo requiera. ¿Sí? Elementos esenciales y de validez en el matrimonio: de existencia, diferencia de sexo y unidad de personas. Fíjense esta parte y cómo viene en negritas, porque hoy ya no es, eso ya no es así. En muchos estados ya no tiene que ser de diferente sexo. ¿Sí? Consentimiento, ¿sí? Que hay la voluntad, lo quiero hacer. Celebración, presencia oficial de juicio civil y 2 testigos. De validez, consentimiento libre y espontáneo, capacidad de las partes, impedimentos dirimentes, o sea, que no estén casados anteriormente, que no haya un matrimonio anterior al que quieren realizar, por ejemplo, y formalidades anteriores, coetáneas o posteriores. ¿Sí? El consentimiento libre y espontáneo, que no haya error, ni fuerza, ni rapto, y que en la capacidad de las partes, impedimentos dirimente que no sean absolutos y relativos. ¿Sí? Vamos a continuar. A ver, impedimentos para contraer matrimonio. Impedimentos para contraer matrimonio, el artículo 156 enumera 10 impedimentos para contraer matrimonio, previéndose en el artículo 235 de la fracción 2 que el matrimonio será nulo cuando se celebre concurriendo algunos de los citados impedimentos. Nulidad del matrimonio. Existe nulidad absoluta y nulidad relativa. Se considera que la ilicitud en el acto jurídico se sanciona con la nulidad absoluta, que se caracteriza como imprescriptible
inconfirmable y susceptible de intentarse por cualquier interesado. En cuanto a la nulidad relativa, se acepta que tiene como causa los vicios de la voluntad, perdón. En el de nulidad absoluta, nulidad relativa, pasa mucho cuando se contrata un juez de registro civil falso. ¿Sí? Tiene todo el acta, las actas son correctas, todo, pero el juez de registro civil es falso. En cuanto a nulidad relativa, se acepta que tiene como causas los vicios de la voluntad, la incapacidad y la inobservancia de la forma. Se le caracteriza en dicha doctrina clásica como prescriptible, confirmable y solo se le conoce la acción de la parte perjudicada. Son solo dos causas de nulidad absoluta, la bigamia y el incesto. La bigamia, pues bueno, si estás con otra persona en ese momento, y el incesto, pues ya sabemos que es el incesto cuando hay relaciones sexuales entre familiares. La bigamia se caracteriza como una causa de nulidad absoluta, de acuerdo al artículo 248 del Código Civil Federal. El incesto, el parentesco de consanguinidad no dispensado es que significa que no se dio permiso, vamos a decir, anula el matrimonio. Por lo tanto, cuando se trate de un parentesco que no admita dispensa, o sea, que no fue permitido, como es el de la línea recta y el de la colateral, hasta el segundo grado. Y aquí viene lo mismo que leímos ahorita. De los matrimonios nulos e ilícitos, el artículo 85, y son causas de nulidad de un matrimonio, el error acerca de la persona con quien se contrae cuando entendiendo un cónyuge celebrar matrimonio con persona determinada, la contrae con otra. Yo no sé si esto sea posible, pero si está por ahí es porque ha pasado, ¿sí? O simplemente están previendo no sé, se me figura una suplantación, si iba a casar con una persona que tiene un cuate y resulta que no, se puso el otro cuate, no sé cómo puede pasar, me figura a novela. Que el matrimonio se haya celebrado concurriendo algunos de los impedimentos enumerados en el artículo 156, que es el que está acá, que se haya celebrado en contravención a los dispuestos de los artículos tales, bueno, ya los enombramos hace un momento. Dice, efectos del matrimonio se determinan desde tres puntos de vista: entre consortes, en relación con los hijos y en relación con los bienes. Entre consortes, derecho a la vida en común, o sea, entre consortes, entre esposo y esposa, ¿sí? Derecho a la vida en común, con la obligación correlativa de la cohabitación, el derecho a la relación sexual, con el débito carnal correspondiente, el derecho a la fidelidad, con la obligación correlativa impuesta a cada uno de los esposos, el derecho y la obligación de alimentos, con la facultad de exigir asistencia y ayuda mutua. Eso es entre consortes. Con respecto a los hijos, para atribuirle la calidad de hijos legítimos, para legitimar a los hijos naturales mediante el subsecuente matrimonio de sus padres y para originar la certeza en cuanto al ejercicio de los derechos y obligaciones que impone la patria potestad. Y en cuanto a los bienes, la ley designa dos vías: bajo la separación de bienes y el de sociedad conyugal. Bajo el esquema de separación de bienes es dividir entre los consortes las propiedades adquiridas antes y después del matrimonio. Por el contrario, el régimen de bienes mancomunados son los bienes adquiridos dentro del matrimonio, son y serán de ambos consortes. Así como cuando se trata de parentesco de afinidad en línea directa, procede a considerar que existe nulidad absoluta de acuerdo al artículo 242 del Código Civil Federal. Vamos a ver si me lo abre. 242 del Código Civil Federal. No me lo abre. Bueno, les debo esto, ¿sí? O lo pueden revisar ustedes, por favor, el Código Civil Federal, el artículo 242.
efectos derivados de la nulidad del matrimonio en los cónyuges con relación a los hijos y con relación a los bienes, matrimonio putativo. Nos queda por ver un video del concubinato. ¿Queremos verlo? ¿Tenemos tiempo para verlo? Ustedes me dicen. Sí, profe. Sí, maestro. Sí, tenemos tiempo. Ok, vamos a ver. Hoy la charla es... Permítanme tantito. Dejo de presentar y yo me salgo. Hoy la charla es interesante. Regreso con ustedes. En Hechos para Despertar. Le presento al abogado de casa, le presento a nuestro amigo Porfirio Ramírez y el tema de hoy interesante, Porfirio, bienvenido. Los derechos de la concubina, es decir, los derechos de la pareja cuando no existe un matrimonio de por medio. ¿Cómo estás, Porfirio? Gusto saludarte. Carlos, muchas gracias por la invitación. Por principio, a ver, ¿estoy correcto en la definición? ¿Eso es la concubina? Sí, la definición de concubinato, yo creo que para aterrizar el tema podemos exponerla. El concubinato es la unión de facto o de hecho entre un solo hombre y una sola mujer que estando en aptitud de contraer matrimonio, es bien importante eso, en aptitud de contraer matrimonio, no lo han realizado conforme a términos de ley. ¿Cómo se comprueba el concubinato? ¿Cómo se da? ¿Cómo surge la vida jurídica? Siempre y cuando estas dos personas que están en aptitud de contraer matrimonio, como lo acabo de decir, pero no lo han hecho, vivan constantemente de forma como marido y mujer, permanente y pública durante más de 2 años. O la otra es que ya hayan procreado hijos, Juan Carlos. Entonces, con estas dos hipótesis nace la vida del concubinato. Acá lo importante es las consecuencias jurídicas de este concubinato, sobre todo para la concubina y los menores, que es bien importante. Te interrumpo porque hoy pareciera que de repente las parejas deciden no contraer matrimonio, porque creen que con ello se evitan responsabilidades. Y es una tendencia hoy, es una tendencia muy, muy marcada. No, ¿para qué nos casamos? Porque al final del día, no, yo lo que no quiero es tener una responsabilidad, pero por lo que estoy entendiendo, haya o no haya hijos, hay responsabilidades a partir del momento en el que se determina esta unión. Exactamente, a partir de que surge la vida jurídica es, si no hay hijos, a partir de que estén viviendo 2 años permanente, constantemente y públicamente como marido y mujer. 2 años. 2 años, continuos. Es decir, a ver, y vale la pena subrayarlo. Sí. Los derechos surgen, las obligaciones surgen a partir de que una pareja lleva 2 años viviendo juntos de manera pública. Permanente y continua. Permanente y continua. O en su defecto hayan procreado hijos. O sea, no que pasen los 2 años, a lo mejor al medio año procrearon un hijo. Acá, ¿cómo lo acreditas? Tu concubina que no está viendo, señora que vive en esa situación, bueno, eso lo puedes acreditar ante un juez de lo familiar con una información testimonial o con las actas de nacimiento de los menores. Pero si no las tenemos, esa información testimonial hace las veces de tu acta de matrimonio. ¿Para qué? Para que tú tengas esos derechos a exigir. Derechos bien importantes, Juan Carlos. Tienes derecho a alimentos, obviamente, siempre y cuando no tengas otra forma de subsistir o de trabajar, siempre y cuando no hayas celebrado un matrimonio con otra persona u otro concubinato, y más allá tienes derecho inclusive como concubina o concubino a heredar. A ver, tocas otro tema bien importante. Hablas de él o de ella, es decir, los derechos y obligaciones son de los dos. Completamente. No únicamente hablamos de obligaciones para él
y de derechos para ella. Ambos tienen derechos y obligaciones. Exactamente, ahí la ley lo que busca es esa equidad, ¿no? Esa igualdad de género ahora tan en boga en nuestra Constitución, en todas las leyes secundarias. Exactamente, tienes derecho a heredar sobre los bienes de concubino o concubina. E inclusive si el concubinato termina, también tiene derecho a alimentos. Acá lo importante es que la figura cambie en cuanto al matrimonio, porque una vez que termine ese concubinato, tú tienes derecho como concubino, como concubino a exigir alimentos. A partir, bueno, de entre un año te prescribe ese derecho, es bien importante. Va más allá el concubinato, Juan Carlos. E inclusive, si vamos a pensar que una pareja está en concubinato y muere el concubino y la concubina se encuentra encinta, es decir, se encuentra embarazada, bueno, esto tiene también que hacerlo saber al juez una vez que haya fallecido el concubino durante los 45 días siguientes. ¿Para qué? Para que el juez tome las medidas y el menor que está por nacer, el producto, tenga ese derecho a la filiación del concubino y pueda heredar también y tener el derecho a los alimentos. Si es que hay una sucesión intestamentaria o un testamento, puede entrar ese hijo producto del concubinato, siempre y cuando hay que ponerlo de conocimiento del juez de lo familiar 45 días después. Y para las cuestiones hereditarias, tú también tienes derecho a que tú como concubina puedes heredar de tu concubino si es que fallece o viceversa, como cónyuge, es bien importante. O sea, entras a un nivel de cónyuge para heredar, siempre y cuando que cuando tú como concubino o concubino fallezca uno de los dos, tú estés viviendo en concubinato, es decir, no haya terminado el concubinato. ¿Cómo termina el concubinato? Como matrimonio puede ser por la muerte, por la misma separación de los concubinos, y esto también origina derechos y obligaciones de todo tipo, Juan Carlos. Entonces, aquí lo importante es saber que el establecer una relación de facto sí lleva a obligaciones y sí lleva a derechos. Completamente, exacto. Y luego por desconocimiento de la ley o qué derechos tenemos, sobre todo, que es el tema acá central, es que no, muchas veces es vivir y piensan que, bueno, eso no trae consecuencias jurídicas. Claro que las trae, claro que la ley, la legislación civil reconoce esta figura, por lo mismo de que actualmente, como tú acertadamente lo acabas de comentar, se da mucho este tipo de uniones. Ojo, una cosa es que estén en aptitud de contraer matrimonio, ¿no? Si uno de los dos está casado, pues eso no es concubinato, ¿no? El concubinato, o si tienes un hijo fuera del matrimonio, pues tampoco es concubinato. Nacen otro tipo de derechos y obligaciones en cuanto al menor, pero no contra un concubinato como tal. Un concubinato es la unión de facto conforme un matrimonio, pero no hay un acta de matrimonio como tal, pero sí puedes subsanarlo a través de este juicio muy sencillo que se llama información ad perpetuum, información testimonial ante un juez, te emite una resolución y con esa resolución tú tienes derecho a reclamar todas las obligaciones que tiene para contigo el concubino. Bueno, pues Porfirio Ramírez es nuestro abogado de cabecera, periódicamente se encuentra con nosotros hablando de temas como esto. Porfirio nos hace un ofrecimiento. Si usted necesita alguna asesoría jurídica sin costo, él se la puede ofrecer, él se la puede dar. Usted puede llamarle en este momento, él va a permanecer unos momentos en nuestro estudio, 893-7750, o puede marcar directamente a su despacho, si nos das algún número telefónico de tu despacho. Sí, Juan Carlos, claro que sí, 404-7275 o 404-7276. La idea, Juan Carlos, es asesorar al público en general, a la sociedad. La asesoría es completamente gratuita y que se vayan perfectamente asesorados del despacho, porque hay muchas dudas, hay mucho desconocimiento, hay mucha gente que llega con muchas inquietudes y la idea es aportar un poquito. Bueno, pues ya apuntaron ahí el dato del abogado. ¿Qué les pareció? ¿Dudas, preguntas? Tenemos unos minutitos. Sí, está interesante. Está interesante saber que aunque sea un concubinato, pues puede tener derechos, obligaciones como en un matrimonio. O sea, es muy interesante porque mucha gente no lo sabe. Exactamente, exactamente. Y derechos y obligaciones de uno y de otro, ¿sí? Es para ambos lados. Elizabeth Mexicano, ¿quiere decir algo? Hola, profe, ¿sí me escucha? Muy bien, claro que sí. Oiga, profe, ¿y luego qué pasa cuando un hombre está casado, se separa y se junta con otra persona y duran 20 años
en unión libre, ahí la actual mujer tiene derechos. Desafortunadamente sí tendría derechos, de hecho sí tiene derechos, pero no es concubinato, le llaman amaciato, ¿sí? Porque el Ajá. concubinato no se da si la persona está casada, ¿sí? O sea, si está separada y nunca se divorció, no se da el concubinato, se da el amaciato. Este, la verdad es que en Nuevo León no lo he escuchado esa parte, pero en otros estados, en Tamaulipas, escuché de un caso donde una persona demandaba herencia exactamente, cada estado tiene su código civil. Pues esta señora demandaba herencia porque había muerto la persona y era por la vía del amaciato, se llamaba, es un término parecido al concubinato. Y tiene también derechos. En Nuevo León creo que no, a reserva de revisarlo, este, pero en otros estados sí existe. Muy bien, muchas gracias. De nada. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, bueno, Sergio Armendáriz, dime, Sergio, adelante. No escucho nada, Sergio. No, no escucho. Este, bueno, si no hay otro comentario o algo, pues nos vemos el próximo martes a la misma hora, viendo el tema de divorcio, ¿sí? También muy interesante y sé que va a haber muchas preguntas por ahí. Vamos a intentar entrar rápido espero que ya no haya esos temas técnicos para no perder esos minutitos que valen mucho. Bueno, pues por mi parte es todo. Les agradezco mucho que estén por aquí y pues nos vemos el próximo martes. Hasta Gracias, luego, profe. maestro. Buenas Que la pasen noches. bien, Gracias, buenas maestro. noches. Buenas noches, gracias, profe. Buenas noches. Gracias, Bye, buenas noches. compañeros, compañeras. Buenas noches, profe. Sí, gracias, ya estoy mejor. Qué bueno que les gusta la clase. Gracias.